Bueno, pues esta es nuestra tercera emisión de este conversatorio, conferencia de prensa, que desde el grupo parlamentario de Morena estamos haciendo ya nuestra tercera emisión todos los martes a las 12:30 de la mañana. Nosotros queremos dialogar, queremos informar, queremos conversar, platicar de manera circular con todo el público. Ese es el objetivo principal de este programa. Y ahora, este día, vamos a presentar 3 temas muy interesantes. Creemos que es de gran interés de todo el público y además de gran trascendencia para el país, que todo el mundo sepa que estamos luchando por construir el andamiaje jurídico necesario que permita y que siga permitiendo la real transformación de este país. El coordinador de la bancada de Morena, nuestro diputado Mario Delgado, hoy va a anunciar los temas que se van a discutir, las iniciativas de ley que ha enviado la Presidencia de la República para su discusión y su aprobación en la Cámara de Diputados. Mañana habrá un periodo extraordinario, lo platicará el diputado Delgado, temas como los fideicomisos, el asunto de la compra de los medicamentos, etcétera. Y bueno, ese será nuestro primer tema. Después, la diputada Dolores Padierna nos va a platicar sobre las reformas de pensiones. Esto es un tema también súper importante y vamos a entenderlo hoy con la claridad típica de la diputada Padierna. Y también hemos invitado para esta emisión a nuestro compañero y amigo, el diputado Jorge Luis Montes de Querétaro, quien nos va a comentar el caso de Lozoya, que como todos sabemos tiene repercusiones en muchos ámbitos de la vida pública, pero una muy importante va a tocar sin ninguna duda el estado de Querétaro, y ahí es donde el diputado Montes estará comentando. Así que, sin más preámbulos, y si les parece bien, diputado Mario Delgado, te dejo la palabra. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros, pues platicando, informando las cosas más importantes que estamos haciendo ahí en la Cámara de Diputados. Adelante, Mario, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Felicidades por esta tercera emisión. Saludo a mis compañeros, a Jorge Luis, a Dolores, a todos y todas quienes están conectados este día en esta emisión. Pues recordarán que el miércoles pasado el presidente de la República me hizo el favor de invitarme a la mañanera famosa, y ahí se presentó un tema de pensiones muy importante, una reforma que va a ser histórica para los trabajadores de nuestro país, uno de los lastres, uno de los vicios, una de las peores cosas que nos dejó el modelo neoliberal fue el sistema de pensiones, que bueno, ya empezará a corregirse, y entiendo que la diputada Dolores Padierna va a hablar a detalle sobre este tema. Pero ahí hizo un comentario el presidente, dijo, oigan, ¿por qué nada más el tema del INE en el extraordinario y no otras iniciativas que he mandado que son urgentes? Y tiene toda la razón el presidente en estar molesto, y compartimos su molestia, porque pues la oposición no nos había dejado tratar estos temas, abordarlos, aprobarlos. Estamos en receso, y por lo tanto los periodos extraordinarios se tienen que aprobar por 2/3 partes en la comisión permanente. Y desafortunadamente nos falta un voto para tener las 2/3 partes, y ahí la oposición pues se emberrincha en no dejarnos pasar. Es apenas una ventanita ahí de fuerza que tienen, que se llaman grupo de contención, y no les importa. Ellos lo único que quieren es obstaculizar a Morena, al gobierno de la República. Y fíjense los temas tan relevantes. Uno, la ley de adquisiciones, que es modificar la ley para que el gobierno pueda comprar medicamentos a través de los organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que tiene algunos fondos a través de los cuales se pueden comprar medicamentos. Tiene 2 fondos en particular: el Fondo Rotatorio de Vacunas
y el Fondo Estratégico de Medicamentos por la calidad de los productos. Y el mercado de las medicinas en México está lleno de corrupción. Tenemos muchos expolíticos que ahora se dedican a vender medicinas y el gobierno de la República ha encontrado sobreprecios hasta 200, 300% en medicamentos. Entonces, para romper esta cadena de corrupción, bueno, vamos a modificar la ley y que el gobierno tenga la posibilidad de comprar medicamentos y equipamiento en el exterior a través de estos organismos internacionales que por supuesto tienen toda la transparencia y además consiguen los mejores precios a nivel mundial. Entonces el gobierno se va a sacudir este acoso de intereses oscuros que hay en torno al mercado de las medicinas en nuestro país. Va a ser una buena opción para que el gobierno consiga medicinas a buen precio y de la mejor calidad. Y ahora que venga, esperemos pronto, el tema de la vacuna contra el COVID se podrá adquirir de esta manera y ya no vamos a ser presa de empresas que estuvieron ligadas a la corrupción de las administraciones anteriores. Y la otra reforma tiene que ver con fideicomisos, desaparecer algunos fideicomisos que tienen dinero ahí atorado. Muy útil ahorita, muy escaso el dinero, que hace falta para los programas de apoyo o para atender el tema de la pandemia. Ya hicimos de todo, análisis, parlamento abierto, ya tenemos la conclusión de algunos primeros fideicomisos que tienen que irse. Pero bueno, ahí estaba la oposición no dejando pasar a Morena, pero afortunadamente ya logramos un consenso. Hoy en la tarde tendremos comisión permanente donde aprobaremos ya un periodo extraordinario para el día de mañana. Y afortunadamente vamos a aprobar el tema de las medicinas, vamos a extinguir algunos fideicomisos. Lo de las medicinas tiene que ver con la ley de adquisiciones. Vamos también a aprobar un paquete muy importante, reformas a más de 30 leyes que tienen que ver con la reforma que hicimos constitucional para garantizar paridad en todo. Se hizo la reforma constitucional, que es histórica, que es única a nivel mundial, y hay que armonizar muchas leyes para que estén acordes ahora con lo que dice el nuevo texto constitucional. Entonces vamos a aprobar un paquete de más de 30 leyes. También vamos, probablemente, reformemos también la ley de remuneraciones. Esto estamos perdiendo un poquito. Que no haya ningún organismo autónomo o hay estos que se nos escapaban para ganar más que el presidente de la República. Vamos a modificar la ley para tapar todas esas vías de escape que tenían, que a través de amparos terminaban ganando más que el presidente. Eso lo vamos ya a detener. Y por último, vamos a aprobar una reforma que tiene que ver más con la Cámara de Diputados. Vamos a modificar, a lo largo de los años se hicieron 5 centros de investigación, pero en realidad eran cuotas para los partidos, eran plazas, era dinero muchas veces que se tiraba. Vamos a tener 2 grandes centros de investigación ahora, uno que tiene que ver con la parte legal, legislativa, y otra con la parte económica. Vamos a aprobar una especie de consejo económico que será un centro de estudios de finanzas públicas, presupuestales. También será un centro también de discusión de políticas públicas. En fin, es un consejo, un órgano técnico exclusivo de la Cámara de Diputados para que ayude al Poder Legislativo, ayude a los diputados y diputadas a cumplir con la tarea constitucional de aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Sobre esas tareas tendremos en el periodo extraordinario, después del que tuvimos la semana pasada para aprobar los consejeros y consejeras del INE, un proceso que, por cierto, resultó con el consenso de todos los partidos y que la larga lucha por la democracia que representa Morena y su mayoría en la Cámara lograron que nuevamente haya 400 para ciudadanos independientes, autónomos y ya no enviados de partidos que dificultaban o eran cómplices de los fraudes electorales, de no perseguir
la compra del voto, de permitir dinero ilícito en las campañas. Durante mucho tiempo, este proceso de meter los partidos a sus amigos, a sus incondicionales al INE, pues terminó destruyendo la autonomía del árbitro. Ahora nosotros, como demócratas, lo que hemos hecho es poner a diputados independientes, a personas, perdón, independientes, que les vamos a poder exigir todo el pueblo de México que actúen con honestidad, con integridad, apegados a la ley, sin favoritismos, con austeridad, y que pongan siempre por encima el interés de nuestra democracia y no de algún partido en especial. Es un logro importante para nuestra bancada porque demostramos que no somos igual que los otros partidos, que nosotros que venimos de la lucha democrática entendemos que para que nuestro país viva en una auténtica democracia, tenemos que fortalecer la autonomía e independencia del árbitro electoral. Y eso fue lo que logramos la semana pasada. Muchas gracias, Ángeles, por la invitación. Me da gusto estar aquí, saludarlos y que bueno, hay que seguir adelante con este conversatorio hasta que cada vez lo vea más gente para que podamos explicar lo que pasa en el legislativo y cómo va la cuarta transformación. Muchas gracias. Sí, Mario, tu presencia súper importante y qué bueno que lo mencionas, los triunfos y las buenas cosas que hemos logrado en la Cámara, porque primero decir que nosotros pues muy contentos de lo que ocurrió y de lo que pasó ya con el INE, porque así como tú lo estás mencionando, creo que efectivamente ganó la política, se va a democratizar esta institución tan importante, nos escuchaste a todos los diputados, lo que te estuvimos pues también, ¿no? Diciendo muchas gracias, porque el acto de democracia que se notó en la Cámara, ¿no? Para limpiar ahora con estos buenos consejeros en el Instituto Nacional Electoral fue muy importante. Y lo que estás diciendo también respecto a lo que vamos a hacer en esta sesión extraordinaria, porque el hecho de extinguir los fideicomisos y de reordenar, entre otras cosas, este tema de las adquisiciones de los medicamentos es muy trascendente, ¿no? Yo quiero brevemente también aprovechar este espacio antes de dejarle a Dolores el paso para lo de las pensiones. Así que disminuyan los malentendidos sobre esto de los fideicomisos, ¿no? Ya lo dijo hoy el presidente en la mañanera, lo repitió otra vez, tú lo escuchaste seguramente, que no se le va a quitar el recurso a nadie, los apoyos se van a seguir dando para las labores culturales, ¿no? Un ámbito tan importante como para la ciencia, la tecnología y los demás asuntos. El presidente lo que está proponiendo es que los recursos sean administrados de otra manera, que se haga de modo transparente, ¿no? Por los méritos que cada quien tiene para ello. Estamos abandonando en muchos ámbitos el clientelismo, el tribalismo y todo eso. Habrá dinero directo para los creadores y se va, por supuesto, a asegurar la continuidad del trabajo. Así que qué bueno que lo digas, como lo mencionabas también sobre los medicamentos, ¿no? Hay que sanear todo eso. Era un sistema lleno de corrupción. Muchas empresas monopolizaban las ventas de los medicamentos y de lo que ahora se trata, pues, es de eso. Lo dice bien el gobierno, nosotros, ¿no? Hay que construir ese sistema de salud post pandemia que esté basado en realmente ayudar a todos. Así que yo de que esto esté pasando y muy bien creo que el extraordinario mañana va a permitir todo esto. Dolores Padierna, muchas gracias por estar aquí. Creo que como ya lo mencionaba también el diputado y nuestro coordinador Mario Delgado, es muy importante el asunto de las pensiones. Ustedes son igual que Mario, tú especialista en este tema y creo que a la prensa que nos acompaña, a la gente que nos está escuchando, será muy útil pues conocer de manera más detallada, más profunda, Dolores, si nos haces el favor este tema de las pensiones. Adelante. Bueno, primeramente muchas gracias y felicito este programa, este conversatorio. Saludo a mi coordinador, Mario Delgado, al compañero diputado Jorge Luis. Muchas gracias, Ángeles, por organizar estas cosas. Lo primero que quisiera señalar en materia de la reforma de pensiones es que no ha llegado al Congreso, no conocemos la iniciativa a fondo, solamente lo que se dio públicamente a conocer
hace 8 días o la semana pasada, de tal manera que sobre de eso tenemos el análisis. Sin embargo, siendo poco, lo que uno lee ahí es algo muy importante. Habría que señalar que en México el envejecimiento de la población representa un enorme desafío para los costos de asistencia médica y para los planes de pensiones. Por ello, contar con esta reforma a las cuentas individuales, pues viene a mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores. Recordemos, el acceso a la pensión, un trabajador debe cotizar al menos 1,250 semanas, es decir, 24 años. Si no cumple con ese requisito, solo puede retirar los formulados, cuenta individual. Recordemos también que las cuentas individuales se constituyen con aportaciones de trabajadores, patrón y del gobierno. La suma de las aportaciones equivale al 6.5% del salario. Y adicionalmente, el gobierno aporta una cuota social para los trabajadores que ganan entre 1 y 15 salarios mínimos. Cuando los recursos acumulados de un trabajador resultan insuficientes, el gobierno le garantiza una pensión equivalente a un salario mínimo. La reforma al sistema de pensiones que propone el Ejecutivo Federal y que se discutirá próximamente en el Congreso tiene como propósito mejorar las pensiones que reciben los trabajadores que se jubilan conforme al régimen de cuentas individuales, que tiene muchas limitaciones para asegurar a la mayoría de los trabajadores que tengan acceso a una pensión digna. La propuesta consiste en reducir el requisito de 1,250 semanas cotizadas a 750 semanas cotizadas. La contribución de los trabajadores y del gobierno se mantienen iguales, pero la contribución de los patrones se establece en función del salario de cotización y será paulatino a lo largo de 8 años. La cuota social del gobierno federal ahora se va a concentrar en los trabajadores que ganan entre 1 y 4 salarios mínimos. Las AFORES, además, pues van a reducir las. La reforma pues tiene un beneficio muy importante. En las condiciones actuales, solo el 22% de los trabajadores se jubilan con recursos propios acumulados en sus cuentas. El 34% se jubilan con la pensión garantizada, es decir, tienen pensión el 56% del total de los trabajadores. Con la reforma, el 15% se jubilará con recursos propios de sus cuentas individuales y el 82% con la pensión garantizada, es decir, el 97% del total de los trabajadores tendrá una pensión y solo el 4% no tendrá derecho a la pensión. Antes era el 44% los que no tenían derecho a la pensión. Se va a acabar, más bien, se va a abarcar casi a todos. Y lo entiendo como un primer paso en el sistema de pensiones. Si además se le agrega el monto de pensión universal de los adultos mayores, pues los porcentajes que recibe un trabajador aumentan. Por eso la reforma mejora las condiciones de los trabajadores que se retiran. Y es ciertamente una reforma parcial, ya que solo se aplican las pensiones de las personas aseguradas al Instituto Mexicano del Seguro Social, que son el 37 o 40% de la población ocupada. Pues hasta ahí lo dejo. Muchas gracias. Oye, Dolores, y porque yo creo que fue histórico el momento en el que el presidente, nuestro coordinador, ¿no? Hablaron en la mañanera hace unos días sobre el tema. Yo tenía que haber presentado este video antes de que empezaras a hablar, pero bueno, se me pasó. Pero sí les pido aquí que dejemos correr un video sobre el tema de las pensiones. Adelante. Es un día trascendente porque
vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Los trabajadores necesitan una gesta heroica durante toda su vida, cotizar 25 años y apenas tener el 30% de su salario promedio. Que 20 años después tiene que llegar un gobierno con responsabilidad social a corregir eso y bajar 10 años. Si se aprueba por el Congreso esta propuesta, bastarían con que coticen 750 semanas, es decir, promedio de 15 años. Y tendría garantizado el trabajador o la trabajadora la pensión. Bueno, pues esto es lo que acaba de anunciar la diputada Dolores. Creo que los adultos mayores, diputada, han sido nuestros viejos, nuestros mayores, nuestra gran sabiduría, ¿no? Han trabajado para construir y sostener este país, y qué bueno que ahora puedan, gracias a estas reformas que vamos a hacer en la Cámara de Diputados, que nuestro presidente ha indicado, que se pueda ahora sí dar una buena pensión, ¿no? Y que no se les otorgue además cuando ya no van a tener tiempo para disfrutarla, que tengan más dinero y que tengan más tiempo para compensar su trabajo. Así que yo creo que este es el principio del bienestar, de la fraternidad y de la equidad que estamos anunciando en nuestra cuarta transformación. Yo creo que nosotros vamos para adelante, y muchos países a lo mejor pues parece como que han ido un poco para atrás, ¿no? Como que aumentan los años, reducen el monto de las pensiones, así que me parece un paso trascendental de justicia para los grupos más vulnerables. Eso es lo que yo pienso, Dolores, y si te parece bien pasamos al siguiente tema. Diputado Jorge Luis Montes de Querétaro, querido compañero, amigo, muchas gracias por estar acá. Gracias. Oye, Jorge, muchas gracias. Sí, gracias por estar aquí. Tú, fíjate que hablábamos el otro día que te pedí que nos acompañaras en este programa, que te pedimos estar aquí porque parece que hay una parte muy interesante de todo este tema que se está ya detonando del asunto de Lozoya, y toca, ¿no?, una fibra importante ahí en Querétaro, y quisiéramos que tú nos comentes algo de esto. Diputado, ¿estás de acuerdo en platicarnos un poquito? Además de que tú has sido hasta víctima ahí un poco, ¿no?, del ejercicio autoritario del gobernador y otras cosas. Cuéntanos un poco, diputado, por favor. Sí, Ángeles, pues de nuevo agradecer la oportunidad de estar aquí en este conversatorio, esta iniciativa tan interesante para poder estar cercanos de alguna forma con la gente y a través de los medios de comunicación, y por supuesto reconocer la participación de nuestro coordinador, el diputado Mario Delgado, presidente de la JUCOPO, y de la vicepresidenta de la Cámara, de la mesa de la Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna, y por supuesto reconocer tu presencia. Y fíjate, sí, ahora a propósito de que ha venido ventilándose toda esta información del caso Lozoya y toda la expectativa que se ha generado, participan algunos actores distinguidos, diría yo, de la política queretana y de la derecha de este país, y no solamente hablar de Querétaro porque son ellos queretanos, sino porque representan figuras importantes a nivel nacional para la vida pública de México. Y hay algunos aspectos, no solamente esto que se menciona del caso Lozoya, donde aparentemente participan el gobernador actual de Querétaro, que en su momento fue senador de la República, integrante de la Comisión de Energía, y Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de la República y que fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento, cuando se habla de que hubo estos sobornos en la Cámara de Diputados y en el Senado para que se aprobaran las reformas, entre ellas la energética. Pero no solamente Gela, Mario, Dolores y todos quienes nos acompañan,
son estos casos. Hay una serie de casos que han venido ocurriendo en Querétaro y que son muy lamentables. Está el tema del secretario de Salud de Querétaro, que manifiesta expresamente que oculta camas para no recibir a pacientes COVID de otros. Entonces es algo que es muy lamentable. En su momento nosotros pedimos que se retirara del cargo al secretario de Salud porque representa un riesgo en el estado de Querétaro y más en el momento que atraviesa el país. Hay también un tema que ha surgido mucho en Querétaro, que es el tema de 250,000 despensas que se compraron en 100 millones de pesos para repartir entre la población. Si nosotros hacemos una cuenta, una división sencilla, nos obtenemos como resultado que cada despensa costó 400 pesos, cuando nosotros podemos comprar en Segalmex despensas en 128, en 133 pesos. Ya hay una denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado por un posible desvío de 50 millones de pesos del presupuesto del gobierno del estado de Querétaro. Y también está, como ya lo decías, hay dos temas que resaltan en el asunto de seguridad. En el municipio de Ezequiel Montes, aquí en el estado de Querétaro, que es el único municipio que gobierna Morena, que somos oposición aquí en el estado, el gobernador Francisco Domínguez ordena que tome la Policía Estatal la seguridad del municipio, dándole un golpe evidentemente político a Morena en el estado. Yo me opongo públicamente en su momento y posteriormente sufro de un sometimiento y una detención, me esposan, me lastiman, tengo todavía algunas lesiones desde entonces, que fue el 15 de mayo, y todo esto se ha interpretado y tenemos esa lectura muy clara de que es una acción política del gobernador sobre nosotros, sobre mi persona, sobre el municipio único que gobierna Morena en el estado, y posteriormente soy detenido en una carretera federal por elementos de la Policía Estatal y me rodean 4 patrullas con torretas prendidas y demás, con un aparente intento de intimidación sobre mi persona. Son cosas lamentables que han sucedido en Querétaro. Está también no solamente el caso Lozoya, también está el tema de Juan Collado con Caja Libertad de Servicios Financieros, donde se acusa a Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, y a Mauricio Curi, coordinador de los senadores de Acción Nacional, como los verdaderos dueños de Caja Libertad, que es una institución financiera que se acusó de blanquear dinero. Es un tema que está en la Fiscalía General de la República. Y bueno, todo esto en su conjunto resulta vergonzoso, que nombres de queretanos de la derecha aparezcan en escándalos de corrupción a nivel nacional. Son conductas, por supuesto, que no reflejan lo que somos los queretanos, lo que es la gente trabajadora y que sale adelante en el estado. Sin duda somos un motor nacional, pero creo que con perfiles nuevos en el futuro podremos capitalizar y fortalecer esta potencia económica que tiene Querétaro. Afortunadamente, no solamente son estos casos de corrupción y de nombres manchados a nivel nacional, también tenemos perfiles muy importantes como lo son el propio Santiago Nieto, un queretano distinguido del gobierno federal en la Unidad de Inteligencia Financiera, y también está el superdelegado, el coordinador de los programas federales, Gilberto Herrera, que son gente que pide la gente para que pueda gobernar Querétaro en adelante. Y bueno, es importante mencionar también estos contrastes de gente valiosa que tenemos en Querétaro, pero son al propósito del caso Lozoya, pues, situaciones muy lamentables que se han presentado aquí en el estado de Querétaro y que tienen, por supuesto, una relevancia a nivel nacional, Gela. Muchas gracias, diputado. Y yo creo que un poco para ilustrar lo que tú ahora mismo has comentado, me gustaría que viéramos también en este video que hemos preparado un poco de lo que tú
nos estás narrando. Y mientras vamos preparando, le pido por ahí a nuestro compañero de prensa de la Cámara que nos vaya ya mandando los nombres de los periodistas que van a hacer preguntas a nuestros compañeros, por favor. Adelante el Primeras video. Declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelaron que sobornó con 52.380.000 pesos a legisladores del Partido Acción Nacional. Entre los nombres que se mencionaron destacan los exsenadores Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas. También fueron mencionados los actuales gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca. Jorge Luis Lavalle Mauri. Alerta internacional. Hoy platicaremos que se revela que Ricardo Anaya se fuga, huye ante la revelación de Emilio Lozoya que le dio un soborno millonario. Ricardo Anaya, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobó la reforma energética, es uno de varios panistas señalados por Emilio Lozoya como receptores de sobornos para la aprobación de iniciativas de Enrique Peña Nieto. Con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio, nada opaco. De otra manera, la reforma solo habría servido para ahondar las brechas de desigualdad y para que unos cuantos amasen fortuna sin beneficio para la nación. Gracias, Jorge. Creo que es muy importante lo que has comentado y en los que pues ha sido víctima de esas actitudes, pues sí, autoritarias y derechistas del gobernador en Querétaro. Estamos seguros que para el próximo año esa situación va a cambiar. Y ahora empezamos ya a darle paso a las preguntas de los periodistas. Vamos a empezar con Claudia Salazar, del periódico Reforma. ¿Estás por ahí, Claudia? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Claudia. Muchas gracias. Adelante. Sí. Diputado Delgado, varias dudas. Hace rato, diputados y senadores del PAN no dieron como un hecho que vayan a aprobar el periodo extraordinario, lo pusieron en duda, que no estaban todavía seguros si se iba o no a haber un acuerdo en el tema del extraordinario. Entonces, no sé si está en firme o no el acuerdo que ayer anunciaron en la Jucopo. Después también preguntarle si quieren meter el tema de la reforma fideicomisos, quiere decir entonces que sí van a desaparecer los fideicomisos de ciencia y tecnología, porque el predictamen que circulaba de presupuesto no los incluía y nada más hablaba de 5 fideicomisos para desaparecer. Y tengo entendido que ustedes no estaban de acuerdo y querían meter los 34 de ciencia y tecnología. Y la otra pregunta es si con el Consejo Fiscal, en términos de ahorro de la Cámara, ¿cuánto significa? Porque supongo que eliminarán plazas o van a ahorrar en desaparecer todos los centros y nada más crear 2 para eficientar el trabajo de estos centros que han sido, pues sí, una cuota de los partidos, pero que ahora pues trabajarían de forma diferente. Entonces, saber hacia dónde va esa reforma, por favor. Sí, bueno, seguimos trabajando con los grupos parlamentarios, sobre todo para los temas que se van a incluir para mañana. Tenemos un acuerdo con la mayoría de los grupos para así tener el extraordinario mañana. El PAN puede cambiar de opinión o puede votar en contra, pero hasta este momento tenemos el acuerdo suficiente para que tengamos un extraordinario el día de mañana. Y también eso no quiere decir que los temas que se vayan a incluir vayan a ser apoyados por la oposición. Cada quien podrá manifestar su voto a favor o en contra de los temas que van a ser abordados mañana, como las reformas a la ley de adquisiciones, que es lo que más nos interesa. Y en el tema de fideicomisos, bueno, vamos avanzando poco a poco. El dictamen que tenemos es la desaparición de 5 fideicomisos. Es el acuerdo que tenemos hasta el momento para poder transitar en este tema. Y bueno, vamos a seguir avanzando en los que nos faltan. También ya tenemos información del gobierno de que vendrán una nueva iniciativa con fideicomisos adicionales
que se desea revisar. Respecto al Consejo Fiscal, lo que queremos es que haya dos grandes centros de investigación y apoyo para los diputados, uno que aborde los temas jurídicos legislativos y el otro lo económico. Vamos a fortalecerlos a los dos porque realmente es lo que necesitan de apoyo los diputados para fortalecer su tarea legislativa. Va a representar unos ahorros, por supuesto, no te puedo dar cifras en este momento, pero pues ya no vamos a tener de hecho en esta legislatura hemos evitado caer en las cuotas. Estos centros de investigación se repartían por fracciones parlamentarias, eso ya lo evitamos y hemos venido reduciendo las plazas de manera importante en estos centros, ya los hemos venido compactando y ya es el momento en que nos quedemos nada más con dos. Perfecto, Mario, muchas gracias. ¿Hay algo más que quieres agregar? Creo que ya contesté todo. Ya está. Perfecto. Tenemos a Antonio López también del periódico La Razón. ¿Anda por ahí, Antonio? Así es, muy buenas tardes, buenas diputados, diputada, compañeros, compañeras. Preguntar cómo van las negociaciones en el tema de esta ley de adquisiciones. Tengo entendido que si bien la oposición pues se ha negado a apoyar la iniciativa tal y como se aprobó en comisiones, sigue el diálogo para buscar consensos. Me platicaban algunos legisladores de oposición que ellos están solicitando que se integren algunos candados que permitan que se pueda comprar medicamentos e insumos médicos en el extranjero, pero solo en situaciones extraordinarias, que también están pidiendo que se puedan auditar a estas empresas a las que se compren. Morena estaría por la aceptación de estas medidas que les están planteando, porque de ser así ellos dicen que aceptarían aprobar esta iniciativa de forma por unanimidad. Sin embargo, de no ser así, pues estarían votando en contra. Saber cómo van las negociaciones, si ustedes pues estarían dispuestos a modificar la iniciativa tal y como se aprobó en comisiones. Eso por una parte, y por la otra, al diputado Mario Delgado, si nos puede comentar cuáles son los 5 fideicomisos que nos acaba de platicar, de los que ya hay consenso para ser eliminados. Muchas gracias. Bueno, en el tema de adquisiciones, lo que se busca, el único objetivo es permitir que México pueda realizar adquisiciones de medicamentos y equipo médico a través de organismos internacionales. En particular, esta medida permitiría que México participara en las adquisiciones que la Organización Mundial de la Salud realiza a través de 2 fondos en particular. El Fondo Rotatorio de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos por la Calidad de los Productos. Me parece que la oposición no está entendiendo bien la reforma. No queremos una reforma de carácter transitorio para que funcione nada más durante la pandemia. Queremos que sea una opción permanente para el gobierno. Ahora, también deben entender un poco el contexto internacional y cómo funcionan estos fondos. No puedes comprar la totalidad de los medicamentos. Hay nada más cierto número de medicamentos que se compran a través de estos fondos estratégicos. Es decir, nuestro país no va o no, el gobierno no desea, no quiere, no está buscando comprar todas las medicinas a través de estos fondos, sino algunas, hay un número limitado de medicamentos que se compran a nivel internacional y también es muy importante estos fondos en el tema de vacunas y ahora que salga la vacuna para el COVID, esperemos que pronto, el poder comprar a través de estos fondos nos garantiza que México tenga acceso a vacunas o a medicamentos a precios muy competitivos y en algunos casos los que se puede comprar a través de estos organismos, pues rompes luego el mercado tan dominado por intereses que hay en nuestro país. Hay que reconocer que en México el tema de las medicinas se ha prestado mucho a la corrupción a través del seguro popular, desvío de recursos, unos diferenciales en precios que no son explicables. Entonces, darle al gobierno esta opción, pues sin duda que va a garantizar un mejor abasto y
a precios competitivos y nos va a permitir al mismo tiempo combatir la corrupción. Entiendo que la diputada Dolores por aquí, perdón, Antonio, nada más creo que la diputada Dolores por aquí quería completar algo. Adelante, Dolores. Sí, decir que la iniciativa es muy clara. O sea, la industria farmacéutica, la derecha y muchos otros han hablado de cuestiones que no están, y lo que sí están no lo comentan. Primero, se podrá hacer compra de medicamentos en el extranjero, sí, solo sí, y así lo dice, únicamente cuando la licitación pública nacional no garantice las mejores condiciones para el Estado. Por otro lado, cualquier compra que se haga a través de los organismos internacionales es mediante la licitación pública internacional, que es auditada, fiscalizada, pues por las instancias. Y se trata especialmente de 46 vacunas y 250 medicamentos que realmente, comparado con el monto total de medicinas que compra el país, no deberían de, de estar obstaculizando este proceso. Y lo más importante es lo que decía el diputado Mario Delgado: poder entrar a través de estos fondos, el Fondo Rotario de Vacunas, que es además el fondo que va a distribuir la vacuna contra el COVID-19 apenas salga. Entonces es muy importante que tengamos ya la ley lista para que en cuanto esté lista la vacuna podamos acceder a ella a través del Fondo Rotario de Vacunas y el Fondo Estratégico de Medicamentos. Pero también hay que decir que durante finales del 2018 y todo el 2019 hubo escasez de medicamentos justamente porque la industria farmacéutica nacional no se preocupa, no le interesan todos los medicamentos. Hay una serie de producir o tener esos medicamentos. Hay una serie de enfermedades que no se pueden atender porque no hay suficiente medicamento en el país. Es decir, hay escasez ante la situación de no tener una vía alternativa a la licitación nacional para tener medicinas. Si lo nacional no te da, pues acude a lo internacional. Aquí lo más importante es garantizar la salud de la población en México. Han dicho muchas cuestiones que no vienen al caso enfatizar en ellas, pero esta iniciativa solo tiene aspectos positivos. Yo no le veo ningún elemento negativo, nadie lo puede ver. Lo que está atrás, pues son los intereses de las farmacéuticas, que además no deberían de tener problema, porque el que México pueda acceder al mercado internacional de medicinas, estamos hablando de un mercado de $1,000 millones, a los cuales también las farmacéuticas nacionales pueden competir, acceder a ese nuevo mercado. En fin, yo espero que no se opongan a algo tan noble, tan urgente, tan necesario para el país como el poder acceder a los medicamentos internacionales. Gracias. Muchas gracias a ti, Dolores. Tenemos ahora por aquí a la periodista del Grupo Fórmula, Maru Rojas, y creo que Maru podría... ¿Qué tal, Maru? Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para preguntarle al coordinador Mario Delgado si están hablando de iniciativas, como acaba de mencionar la vicepresidenta Dolores Padierna, prioritarias para el momento que estamos atravesando. Si en estas iniciativas prioritarias no se contempla entonces la del ingreso mínimo vital y cómo es que garantiza el consenso para ser aprobado este extraordinario esta tarde. Adelante, no está contemplado el ingreso mínimo vital, no tenemos consenso respecto de ese tema y la mayoría de los grupos parlamentarios ayer acordamos ir al periodo extraordinario. Muchas gracias. Tenemos una siguiente poco de tiempo para una siguiente ronda de preguntas, si les parece bien. Adelante. Perdón, me están indicando aquí Claudia Telles está también por aquí en el
en el chat. Me decía la diputada Dolores que va a tener que moverse un momento, pero se va a volver a conectar de inmediato. Y del Instituto Mexicano. Ya. Sí, gracias, Dolores. Del Instituto Mexicano de la Radio tenemos aquí a la periodista Claudia Telles. Espero que ande por ahí. Claudia, ¿está usted por ahí? Claudia Telles, del Instituto Mexicano de la Radio. Me dijeron que andaba por ahí. Adelante. Buenas tardes. Para preguntar al coordinador sobre los 5 fideicomisos que se incluirían para desaparecer, si nos pudiera dar los nombres, y también para preguntarle su opinión sobre el proceso que se lleva a cabo a Lozoya. Hay algunos partidos de oposición que dicen que es un proceso de persecución con tiempo electoral. Gracias. Gracias. Los 5 fideicomisos que tenemos listos para su extinción son Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, Fondo de la Financiera Rural, Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos. Son los que se extinguirían, y estos fideicomisos suman más de, ¿qué tenemos aquí? A ver, 1,500. Casi 16,000 millones de pesos es el monto que tienen en estos momentos estos 5 fideicomisos. Respecto de Lozoya, bueno, justo estaba reposteando los videos que tienen ya algunos años de cómo denunciamos nosotros el caso de Odebrecht y cómo México era el único país donde no había pasado absolutamente nada. Qué bueno que este gobierno, que está comprometido con combatir la corrupción, empiece a hacer justicia y empiece ya a abordar ese tema. Y bueno, el señor Lozoya tendrá mucho que decirnos a los mexicanos y a las autoridades correspondientes. Oye, Mario, muy brevemente, nada más yo creo que es muy importante que aclaremos, y ojalá tú puedas hacerlo ahora, que el hecho de que desaparezcan los fideicomisos no va a afectar que en el caso de ser necesario algunos recursos sean dados a quienes los estaban recibiendo. El tema es que desaparece la figura del fideicomiso, hasta donde yo entiendo, porque en muchos casos pues había temas ahí de corrupción y mal manejo y mal funcionamiento del tema. A mí me parece que es muy importante que quede claro y ahora que tenemos esta oportunidad para que deje de deformarse la información como se estaba deformando, en el sentido en el que al quitar el fideicomiso, en todos los casos se quitan los apoyos. ¿Nos puedes hacer una explicación un poquito más detallada, clara, para quienes no están entendiendo un poco el significado y la importancia de desaparecer los fideicomisos? Mario Delgado, por favor. Bueno, sobre todo, a ver, hay que empezar diciendo que el gobierno ha tomado una decisión muy importante, que es no endeudar a nuestro país. Exacto. Esto tiene que ver con que pues no hacer lo que hicieron los gobiernos neoliberales, que se endeudaban, y eso pues sin duda que va generando mucha presión fiscal. La deuda de hoy son los impuestos de mañana. El gobierno decidió que hay muchos recursos que pueden utilizarse, que pueden tener un mejor destino. Y hay una profunda revisión de políticas de austeridad que empezaron con el gobierno, donde el gobierno se aprieta el cinturón y evita que haya despilfarros o mal uso de recursos públicos y concentra la mayor parte de los recursos en lo que verdaderamente importa, en programas para la gente, los programas sociales o los programas de desarrollo e inversión pública que tiene el gobierno de la República. Ahora, en medio de esta crisis, bueno, sí es importante revisar todos los recursos que se tienen. Y los gobiernos abusaron mucho de la figura del fideicomiso. Y hay muchos recursos atrapados en estos fideicomisos que en muchas ocasiones no eran lo suficientemente transparentes, eran vehículos para la corrupción.
también se prestaban para generar estructuras burocráticas alrededor del fideicomiso, y lo que se trata es de eficientar los recursos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el presidente dice claramente, aquellos fideicomisos que administran algún tipo de apoyos para algún grupo en especial, no van a desaparecer los apoyos. Sí se va a hacer más eficiente cuando se decida desaparecer el fideicomiso, pues, toda la estructura administrativa costosísima que se tenía, eso sí va a desaparecer, pero no los programas, no los apoyos que finalmente recibe la gente. Habrá otros fideicomisos que sí van a desaparecer, que no tienen ya sentido su existencia y que los recursos pasarán a la tesorería de la federación. Habrá otros programas, digamos una tercera categoría, en donde los apoyos seguirán, pero ya no a través de la figura del fideicomiso, sino que cada año a través del presupuesto de egresos se van a programar los apoyos correspondientes. Se trata de hacer más eficiente el gasto público que pues durante muchos años acumuló muchas inercias negativas, falta de transparencia, corrupción y dinero atorado por todos lados. Y en estos tiempos de emergencia, donde no se quiere endeudar al país de manera muy atinada, es importante hacer un barrido de todos los fideicomisos y es lo que estamos haciendo. El gobierno está haciendo lo propio con los fideicomisos que se crearon adentro de la administración pública, al interior de la administración pública. Nosotros nos corresponde revisar los que son creados por ley. Y este primer saque tenemos la extinción de los cinco que ya he mencionado y seguiremos avanzando en los mismos. Muchas gracias, diputado. Creo que esta aclaración es súper pertinente porque por ahí, ¿no? Existe un malentendido respecto a este tema y en realidad lo que estamos haciendo, como dices, es eficientando y metiéndonos también en la lógica de la austeridad y el gasto innecesario en algunos rubros. Ok, está Margarita Nicolás también por ahí. Margarita, buenas tardes. ¿Quiere usted, por favor, hacernos la pregunta? Adelante. Si le quiten el audio, si le permiten el audio a Margarita Nicolás, por favor. ¿No anda por ahí Margarita? Ok. Creo que mientras Margarita aparece, creo que por ahí el diputado Montes también quería hacer algún comentario sobre este tema que preguntaban anteriormente del asunto de Lozoya. Diputado, ¿quiere usted hacer algún comentario? Sí, gracias, diputada. Pues sí, en relación a la pregunta de Claudia Telles, me parece que es el momento ante este gobierno donde ya no aguanta más la pus de la corrupción, se rompe el pacto de impunidad que prevaleció por 40 años en el régimen neoliberal, donde se ocultaba lo que ocurría en los gobiernos. Son esquemas de Odebrecht, Lozoya y el dinero que se invirtió en la campaña de Peña Nieto. Es un esquema que se utiliza también en estados y municipios, y una vez que ganan los gobernantes, los que triunfan, quedan atados de manos para poder entregarle contratos a las empresas. Todos reconocemos en los municipios, en los estados, que hay empresas preferidas de los gobiernos, nada más que a menor escala. En municipios tal vez empresarios que invierten 1 millón, 2 millones de pesos, pero las empresas ven o veían al gobierno como un negocio y era lo que venía a alimentar la corrupción, la impunidad. Pero me parece que solamente es el momento donde ya no puede sostenerse más este tipo de esquemas debido al gobierno que tenemos actualmente a nivel federal. Sí, además está ya destapando, ¿no?, el nivel de impunidad con el que los gobiernos antes habían hecho una cantidad de fraudes y de trampas absolutamente brutales. Ya está por ahí Margarita Nicolás, y si nos quieres, Margarita, estamos ya en un ratito por cerrar el programa, así que serás nuestra última o penúltima participación. Adelante. Margarita, pues no, yo creo que tienes que quitar tu audio, abrir tu micrófono, Margarita, porque probablemente eso sea lo que esté fallando. ¿Estás por ahí?
Ok, pues entonces está Claudia Salazar del Reforma, que quería hacer otra pregunta. Si le liberan el micrófono, por favor, Pablo. Adelante, Claudia. Sí, nada más para precisar, coordinador, dicen que se va a disponer de otra manera del recurso, pero lo que no han dejado en claro es que si estos fideicomisos van a ser reducidos en el monto de los apoyos que se otorgan. Por ejemplo, si habrá un dinero que va a disponer el gobierno federal para sus propios programas o para otras necesidades y dejar un monto para, no sé, lo que era deporte o dejar algún monto para cine. Si va a ser un recorte de los fideicomisos, porque eso es lo que preocupa, que el dinero vayan a disponer del dinero para otros fines de los que tenían el fideicomiso, porque en el Parlamento abierto era de lo que se hablaba, de esa preocupación de que el dinero podía ser o que era un dinero que se había acumulado para ahorros que estaba disponible para el objetivo que era, para el que estaba creado, no para otros. ¿Cómo se va a resolver eso? Los fideicomisos que distribuyen algún tipo de apoyos, que tienen a una población beneficiaria, los apoyos no van a desaparecer, se van a seguir otorgando. Hay otros fideicomisos, es que hay de todo un poco, ¿no? Hay otros fideicomisos donde la desaparición de estos fideicomisos sí significan el reintegro de los recursos que tenían a la tesorería de la federación. Pero los fideicomisos que tienen como objetivo distribuir algún tipo de apoyos para alguna población en particular, esos van a seguir dando los apoyos. O sea, los apoyos no van a desaparecer. En otros casos sí se reintegrará a la tesorería. Sí, creo que lo importante, y ya tenemos la última pregunta para cerrar, pero solamente si me permite un comentario, porque yo estuve en ese Parlamento abierto, Claudia, coordinador, es que el tema es seguir apoyando en los casos en los que realmente, ¿no?, se valide que esos apoyos están siendo bien usados, el cine, la ciencia, etcétera, y en los otros casos no es que se va a quitar apoyo a nadie, es que se va a reestructurar un dinero, el uso de un dinero que no estaba siendo adecuadamente administrado y utilizado. Y es muy importante que la gente lo tenga claro, porque hay como una especie de campaña en la que se quiere enfatizar que al quitar los fideicomisos se quitan los apoyos. No se quitan los apoyos, se quitan las malas administraciones y las malas, digamos, maneras que en otros gobiernos se habían dado a esos fideicomisos. Y la gente que sabe de eso, puesto que ahora con lo que está, por ejemplo, lo que está pasando con lo de el exdirector de Pemex, el famoso Emilio L., ¿verdad? Eso nos muestra claramente la impunidad y el cinismo con que los gobernantes antes manejaban los recursos públicos. Y el caso de los fideicomisos, en algunos casos, pues así era. Yo creo que es muy importante decir eso. Bueno, y terminamos, si les parece bien, coordinador Dolores, con la pregunta, querido diputado Jorge Luis, con la pregunta de Rafael Ramírez del Sol de México, y vamos cerrando ya nuestra emisión porque estamos al tiempo. Adelante, Rafael, por favor, lo estamos escuchando. Gracias, diputada, muy buenas tardes. Coordinador, preguntarle, bueno, pues estamos en víspera ya de la construcción del presupuesto y llama la atención esta propuesta de construir un consejo fiscal. Si nos puede abundar cómo viene o cómo está proyectando Morena. Tengo entendido que el diputado Pablo Gómez es el artífice de esta propuesta. Si nos puede precisar cómo va a estar este consejo fiscal, quiénes lo van a integrar, cuáles van a ser sus funciones, qué desaparece y cómo vamos a ver que construyan esto. Muy bien, es una iniciativa que presentamos hace algunos meses, tu servidor, y la idea es tener dos centros. La iniciativa que yo presenté es para que se forme el consejo,
no tiene ese nombre en específico, pero fortalecer el centro de estudios de la Cámara en lo que toca a temas fiscales y presupuestales. La idea es que tenga un consejo donde estén las mejores universidades para darle mucha rigurosidad técnica a las investigaciones, a la información que generen y sobre todo credibilidad. Es un consejo de carácter técnico de apoyo a la Cámara de Diputados, a los trabajos que hacen las y los diputados. Y también queremos que sea un espacio de encuentro, un espacio de diálogo de los sectores productivos, de los sindicatos, de las empresas, de los trabajadores, donde podamos discutir las distintas estrategias. Creo que este tema de la pandemia nos ha mostrado que necesitamos tener más espacios de encuentro y de diálogo permanente. Entonces queremos que el Consejo Fiscal pues invitar ahí a los organismos empresariales, a los sindicatos, a las pequeñas, medianas empresas que estén representadas y entre todos, bueno, pues tener ahí análisis de distintos estrategias presupuestales y fiscales. Pero en el fondo es un consejo técnico de apoyo a la Cámara de Diputados. Es de lo que se trata. Y bueno, ¿qué es lo que desaparece? Comentaba que había hay cinco centros actualmente: el de opinión, el de la mujer, el de agricultura, el de finanzas, el de legislativos. Entonces vamos a concentrar todo en dos, en la parte estudios jurídicos legislativos y el Consejo Fiscal, que tiene que ver con todos los asuntos económicos, fiscales, presupuestales, que son tareas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos ya cerrando nuestra emisión. Creo que con lo que acaba de decir ahora el diputado Mario Delgado, el grupo parlamentario de Morena pues está demostrando y estamos demostrando que nosotros somos los legisladores de la transformación, que en nuestro conversatorio y a través de muchos otros mecanismos lo que queremos es seguir siendo y teniendo un espacio de diálogo, porque creo que estarás de acuerdo, diputado Mario Delgado, en que necesitamos a veces comentar, aclarar. Hay muchas cosas que hemos hecho, hay muchas leyes que se han reformado, cambiado, realizado, hecho, etcétera, y creo que es muy importante este diálogo circular con los periodistas, con la sociedad, etcétera, para que cualquier duda o aclaración o que podamos a más detalle explicar ciertas cosas, esto será como muy útil y muy pertinente. Te dejo la palabra, Mario, para que cierres el programa y vuelvas a invitar a que el próximo martes estén con nosotros también la gente a seguir informándose sobre nuestras labores legislativas, coordinador. No, pues gracias. Invitar a la gente el próximo martes. Vamos a tener más temas, vamos a hacer balance del periodo extraordinario y bueno, pues lo que queda de la tarde a trabajar para que mañana todo salga bien. Decir que se han tomado ya los protocolos que tenemos ya muy bien practicados en la Cámara de Diputados, ya se sanitizó nuevamente, se están levantando pruebas otra vez para la gente que va a estar asistiendo el día de mañana. Tenemos todas las precauciones para que los diputados se encuentren en un ambiente lo más seguro posible dentro de las condiciones que estamos enfrentando en el tema de la pandemia. Pues esperemos que todo salga bien, que avance sobre todo el tema de adquisiciones, que es lo que más nos interesa, para que ya el gobierno pueda salir a comprar medicamentos a través de estos organismos de la Organización Mundial de la Salud, pues ya muy pronto, esta misma semana o la siguiente. Entonces, pues agradecer a ustedes y también hay que reconocer la disposición de las distintas fuerzas representadas en la Cámara de Diputados para que sea posible mañana el periodo extraordinario. Sabíamos ahí que no lo habíamos logrado, pero después de lo del INE quedó un buen ambiente y un ánimo de colaborar y sobre todo de que ya no vale la pena obstruir temas que el gobierno quiere impulsar en beneficio de la población. Eso no vale la pena porque no gana absolutamente nadie y qué bueno que ha habido la sensibilidad para que podamos avanzar en estos dos temas que teníamos atorados desde hace tiempo. Muchas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, Mario, al diputado Jorge Luis Montes, a la diputada Dolores Padierna, a todo el equipo de producción que nos acompaña en la realización de este programa, y los invitamos a que el próximo martes a las 12:30 estaremos aquí, el diputado Mario Delgado, una servidora, y nuestros amigos, compañeros diputados también tendrán este foro para seguir expresando diferentes temas. Muchas gracias, Mario. Nos vemos entonces próximo martes. A todos la prensa, muchas gracias por participar a todos. Gracias. Buenas tardes.